Hola Andrés. Buenos días, estamos aquí presentes celebrando nuestra fiesta de Cristo Rey del Universo. Va a ser una fiesta muy especial. Tenemos nuestro primer invitado del día, Andrés O'Hagan, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Magdalena, un gusto estar aquí festejando este día tan importante. Sí, Andrés es una persona que nos ha acompañado ya en otras ocasiones. Él es conferencista, es experto en teología del cuerpo, y hoy viene a hablarnos en la fiesta de Cristo Rey sobre la familia armada para la batalla espiritual. Entonces, bienvenido y qué bueno que estés con nosotros, Andrés. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les dejo aquí mis datos de contacto por si hay alguna duda o pregunta o algún comentario. ¿Y te parece si empezamos? Sí, yo pienso que lo primero que vamos a hacer es ponernos en presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que en este día nos ilumine, que el mensaje que queremos traer a todas las personas que están viendo este programa llegue a sus corazones y los ayude a acercarse cada vez más a Cristo Rey y atender hacia el cielo. El nombre que hemos escogido para esta jornada de conferencias nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. Este nombre lo escogimos porque en México la fiesta de Cristo Rey es algo muy especial y uno de los principales santos que tiene México de la guerra cristera que hubo en el siglo pasado es Joselito, un niño de 13 años que nos ha servido de inspiración para hacer toda esta jornada. Joselito fue martirizado y murió y declarado santo. Y la frase más célebre que pronunció fue esa: nunca había sido tan fácil ganar el cielo. Entonces, queremos comenzar con esta conferencia que vamos a tener con Andrés. Se llama La familia armada para la batalla espiritual, en que comenzamos a explorar todo este tema de cómo llegar al cielo. Entonces, bueno, queremos hablar contigo, Andrés, y que nos cuentes un poco sobre el cielo. ¿El cielo existe? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Cristo, Rey del Universo, allá Okay. como una figura Bueno, muy especial en el cielo, precisamente? claro. Cristo, bueno, ahí hay dos preguntas. Si el cielo existe y cuál es el reino de Cristo, ¿no? Cristo, Rey del Universo, a mí me encanta pensar en la época del medievo y cómo se hablaba de términos de nobleza, dignidad, realeza, los reyes, las reinas, las princesas, los caballeros, ¿no? Y todo esto, misticismo tan increíble que se ha perdido el contexto y hoy se ve como algo aburrido, ¿no? Yo creo que hay que recuperar todos esos términos porque realmente Cristo es rey y nosotros como familias debemos de ser parte de ese ejército del rey, ¿no? Que sirve al rey y que lucha por el rey y que vive por la dignidad y el honor del rey. Y Cristo rey no es un rey, no nos podemos imaginar así como la corrupción y el abuso del poder. Más bien, Cristo es un rey que tiene autoridad, pero que sabe que la autoridad es servicio, que es amor y que reina por el bienestar de su pueblo, y no nada más por su majestad, sino por el bienestar de su pueblo. Entonces, pensemos en un rey bueno, amoroso, servicial y amigo, que está ahí, no está lejos, ¿no? A veces pensamos en el rey como encerrado en el castillo y es inaccesible. No, no es inaccesible, sino está ahí. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino, porque viene, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta que me hiciste, si existe el cielo. Yo te apuesto $100 a que sí existe el cielo. Te apuesto $100. ¿Quieres jugar conmigo? A ver si existe o Listo, no el cielo. listo. Bueno, ok. Te apuesto $100 a ver si existe. Vamos a hacer una apuesta porque de eso se trata. Mira, voy a mover tantito la cámara para que vean. Aquí está $100 y aquí está el juego de la apuesta. Es así. Yo tengo una pelotita y un vaso. Pon atención, Magdalena, te voy a explicar las reglas. Yo voy a poner la pelotita en el vaso y eso afirmaría que el cielo existe, ¿no? O si la saco, es como si el cielo no existiera, ¿no? Entonces, si yo le hago así y escuchas la pelotita, pero luego le hago así y le hago así y le hago así,
y meto mi mano a la bolsa, tú tienes que adivinar si la pelotita está aquí o si está acá. Es una apuesta. Es una apuesta para ver Perfecto. si el cielo existe. ¿Ok? Vamos a empezar. La voy a poner aquí, le hago así, luego le hago así y le hago así y acuérdate, puede estar aquí abajo o puede estar aquí en mi bolsa. ¿Dónde está? En este momento, en el bolsillo. No, está aquí. Ay, no. A ver, es ¿Y una por apuesta qué? difícil, Mira, lo voy a hacer otra vez. A Lo voy a ver, hacer otra vez. Aquí está, le sí, hago así, le hago así y acuérdate, puede estar aquí en mi bolsa o puede estar acá. ¿Dónde está? pues en el bolsillo nuevamente. No, No. está aquí. Hay que poner atención. A ver, A mira, ver, te voy a enseñar cómo lo bueno, hago. Te voy a enseñar cómo lo hago. Te sí, digo, te digo, voy a tomar la pelotita y la voy a meter aquí en mi bolsa, pero no es cierto, acá se queda. Ajá. Te digo, fíjate bien, voy a poner la pelotita y la voy a meter en mi bolsa, no es cierto, acá está. Digo, mira, voy a tomar la pelotita y la voy a decir, acá está, ¿viste? O sea, te digo, la voy a poner aquí y hasta meto mi mano a la bolsa, pero acá está. Ahora, la situación es, ¿cómo meto esta aquí adentro? Pues tengo dos. Esta pelotita y esta pelotita. ¿Eh? Oye, si te no. sorprendiste al ver esta pelota más grande, Esto supera mis capacidades. pues mira, un kiwi. Oh, ¿A qué voy con esto? A que si apostamos, el cielo existe, pero es mejor de lo que nos podemos imaginar. Y eso me lleva precisamente a la apuesta de un gran filósofo. Hubo un filósofo que se hizo esta pregunta, ¿existe el cielo? Y dijo, ok, si yo apostara, si la vida se tratara de una apuesta a decidir si el cielo existe o no, entonces vamos a ver cuáles serían las posibilidades. Mira, esta es la apuesta de Pascal, ¿sí? El filósofo Pascal. Él dijo, vamos a ver la apuesta. Estas son las diferentes posibilidades. ¿Dios existe o Dios no existe? Y independientemente de eso, yo creo que existe Dios o no creo en Dios. Y así, en base a eso, vivo mi vida aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Si Dios existe y, y yo no creo en Él, o más bien, si Dios no existe y yo no creo en Dios, pues al final se acaba la vida, me muero y no pasa nada. Si yo, si Dios no existe y yo no creo en Dios, se acaba la vida y no pasa nada. No existe Dios, me morí, se acabó todo, ¿no? Ahora, si Dios existe, pero yo no creo en Dios y vivo la vida loca, entonces me condeno a la miseria eterna porque Dios sí existe y me condeno. ¿Y qué pasa si Dios existe y yo sí creo en Él y vivo mi vida en base a eso? Entonces me salvo y soy feliz por la eternidad. Esto decía Pascal. Entonces, si tú apuestas, la única forma en la que ganas es si Dios existe y creo en Él. De las otras no ganas nada, pierdes. No ganas nada si no existe y pierdes si sí existe. Entonces, la apuesta es que Dios sí existe y creo en Dios, ¿no? Se me hace maravilloso. Entonces, esto me hace responder tu pregunta. Claro que el cielo existe. Y la prueba de que el cielo existe no es nada más esta apuesta filosófica. La prueba de que el cielo existe es que lo anhelamos. Siempre queremos más. Y el hombre trasciende. El ser humano es trascendente. La muerte no tiene la última palabra, sino que realmente el cielo existe. Nada más que nosotros volteamos a ver el cielo y vemos nubecitas. Y así es como nos han pintado el paraíso. El cielo nos lo han pintado como nubecitas con santos barbones y sábanas blancas brillantes y areolas. En la eternidad, aburrido, ¿no? Pero eso no es. Y al revés, nos plantean el mal y el infierno como algo divertido. Yo he tenido amigos que no creen y que alguna vez les haces una corrección fraterna y te dicen, no, pero pues a ver, si se trata de pasármela bien, pues no me importa que me condenen, si en el infierno también me lo va a pasar bien, ahí está donde está todo lo bueno, ¿no? Entonces, espérate, está al revés. Tenemos un concepto, el mundo nos ha vendido un concepto del cielo, el paraíso como algo aburrido y el infierno como algo atractivo, y es totalmente al revés. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, que un viernes primero yo estudié en un colegio de sacerdotes legionarios y los viernes primero teníamos misa, todo el colegio en el recreo nos ponían misa.
y se saltaba una de las clases. Entonces yo me acuerdo que decía, ¿va a haber misa? Sí, qué bueno, no vamos a tener clase de matemáticas. Y entonces empezaba la misa y en la homilía el padre dijo, y entonces los santos y los ángeles cantan himnos de alabanza y gloria a Dios por los siglos de los siglos, amén, aleluya, ¿no? Y yo me acuerdo que yo pensé, Dios mío, por los siglos de los siglos, qué aburrido, yo ahorita ya tengo jartera, ya me cansé, ya estoy harto, ¿no? Pero porque no entendí lo que significa por los siglos de los siglos y lo que significa ese canto. El alabanza a Dios, yo creo que en el cielo hay música, sin duda alguna, pero no música, música más increíble de la que tenemos en este mundo. Ciertamente la música es uno de los 7 artes y es algo que es espiritual porque te eleva el alma, pero la música en el cielo yo creo que te vibra el alma, ¿no? Y, y el cielo no es la eternidad. Si pensamos en la eternidad, vamos a pensar qué aburrido, qué flojera, todo el tiempo lo mismo, ya después de un ratito ya te aburres, quieres algo nuevo y, y efectivamente el cielo siempre es nuevo. Déjame volver a compartirte mi pantalla para enseñarte cómo es el tiempo, porque el tiempo en el cielo sí existe. Ajá. Pero no es como nos imaginamos. Para entender el tiempo, vamos a ver un cono. Aquí lo dibujé. Ajá. Y el cono tiene 3 partes. La parte de la circunferencia, que es esta de aquí, es como el tiempo cronológico, es el cronos, es el tiempo en el que vivimos nosotros, presente, pasado y futuro. Y vamos andando por ese círculo y es presente, pasado y futuro. Luego está la parte del cono. Esto lo podríamos conocer como el tiempo kairos. Este es el tiempo del purgatorio, ¿sí? Es distinto. Claro que en el purgatorio también hay tiempo. La gente que entra al purgatorio tiene que estar purgando por un determinado tiempo, pero el tiempo es distinto. No es presente, pasado y futuro, es kairos. El cronos es donde estamos nosotros, ¿sí? Y el tiempo del cielo es este puntito del final. ¿Ah? Que es la omnipresencia, porque solamente desde este punto se puede ver todo al mismo tiempo. Y más que un tiempo presente, pasado, futuro, es como un estado en el que se encuentra la gente, en el que está Dios. Es la omnipresencia, todo simultáneamente. Tiene acceso a todo, desde ahí puede ver todo. Y no es que esté viviendo todo al mismo tiempo, sino que desde ahí puede ver todo lo que sucede. Y eso es el tiempo del cielo, es un estado de plenitud y de omnipresencia y de felicidad completa y que se renueva constantemente. Entonces es maravilloso, en verdad, es maravilloso. El cielo no es aburrido, sino que es algo increíble. Y por supuesto que existe. Y hacia eso estamos llamados, hacia el cielo. Andrés, y entonces, si existe el cielo, ¿existe el infierno también? Yo creo que esa es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué sucede? ¿Qué significa ese infierno que nos pintan con los diablos y todas esas cosas que nos produce terror? Sí, yo creo que, mira, cuando tú ves una montaña, para tú entender la altura de la montaña, la ves desde la profundidad del valle. Entonces, a veces entendemos cosas por el contrario. ¿Sí? Si tú quieres saber qué es el blanco, pues es fácil entender. Negro, pues blanco es lo contrario de negro, ¿no? Gris sería lo intermedio. Entonces, a veces un punto de comparación es bueno para entender las cosas. Sí, si existe el cielo, existe el infierno. Porque si el cielo es la buena noticia, el evangelio eso significa buena nueva, buena noticia, pues eso, si hay una buena noticia, si Dios vino a darnos una buena noticia, es porque existe una mala noticia y existe el mal. Y negar la existencia del mal es un error. También es un error querer profundizar en el satanismo y el diablo y todo también es un error, porque no debemos de tratar al diablo como un Dios, ¿no? Más bien, Dios es Dios y punto. Y hay que tratar de conocer a Dios, no al diablo. Ajá. Y así conociendo a Dios nos damos una idea de quién es el diablo, todo lo contrario a Dios, ¿no? Pero sí, claro que el infierno existe. Y creo que tenemos que entender por qué. Porque Dios es un Dios bueno, misericordioso. Dios es amor.
pero al mismo tiempo Dios es un Dios justo. Y Dios nos hizo libres. En su justicia divina nos hizo libres. Y para que exista el amor, tiene que existir la libertad. El amor y la libertad van de la mano. No pueden existir una sin la otra. Porque si Dios no nos pusiera la opción de escoger, no sería amor. El amor implica una renuncia, una escogencia de algo. Entonces, como Dios es un Dios justo, sí es misericordioso, claro, y su misericordia es infinita, y es un Dios bueno, pero como es un Dios justo, entonces tiene que existir la opción del mal. Y, 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 y tenemos que pensar en esto, la justicia sin misericordia sería vengativa, sería venganza. Y la misericordia sin justicia sería indiferencia al pecado. Por eso existe el mal, porque el pecado es algo grave. Digo, por eso existe el infierno, porque el pecado es algo grave y Dios no es indiferente al pecado. Es más, el pecado nos separa de Dios, nos hace alienables al amor. Alienable significa que nos separa, que nos hace desconocer, que nos aleja. Por eso se llama pecado mortal, ¿no? Porque precisamente como se le enseña a los hijos, ¿no? Estamos unidos a Dios a través de un hilo, pero si cortamos ese hilo, es el pecado mortal y nos separa de Dios y ya quedamos solos. Dios es bueno y nos tiende su mano, ¿no? Y nos salva. Y por eso vino al mundo. Pero decimos pecado mortal porque precisamente mata. Si alguien llega con un cuchillo y te lo clava en el corazón, esa es una herida mortal. Es una herida mortal. Si te lo clava en el brazo, quizás sobrevives y no es una herida mortal. Pero si te lo clava en el corazón, te está matando y es una herida mortal y mueres y se acabó. Lo mismo pasa con el pecado mortal. Mata esa relación espiritual con Dios. Ahora Él es bueno y viene y nos salva. Y no hay salvación sin Él. La salvación es a través de su mérito en la pasión en su cruz, no nuestro propio mérito. ¿Mm? Pero es mortal porque precisamente es como al nosotros pecar, nos estamos literalmente asesinando espiritualmente. La buena noticia es que Dios hace más allá y nos salva a pesar de nuestros pecados mortales, ¿no? Nos salva a pesar de eso. Entonces, sí existe el infierno, pero no es para que tengamos temor del infierno. El vivir la vida santamente y evitar el pecado no es meramente para evitar el terror del infierno. Claro que es terrible, pero más bien el temor de Dios, lo que se conoce como el temor de Dios, es temor a ofenderle, es temor a no amarle. Entonces esta vida no se trata de portarse bien para evitar el infierno, sino portarse bien para amar a Dios, porque el amor es correspondido. Si no, no es amor. El amor tiene que ser correspondido. Y se trata de amar a Dios para conquistar, estar con Él. Porque Dios es, dijimos, justo, pero es bueno. Dios no es un Dios castigador. No dice, hice el infierno para que se condenen, desgraciados malditos. No, así no es Dios. Dios es bueno. Dios dice, existe el infierno porque existe el amor. Y porque el amor es libre. Y el llamado es libre. Pero si crees que yo soy castigador, no. Mira, voltéame a ver. Yo no soy castigador, al revés. Yo asumí el castigo y lo sufrí por ti. Yo asumí el castigo en la cruz. Yo siendo Dios, como dice San Pablo, siendo Dios se anonadó a sí mismo y se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. O sea, siendo Dios se hizo hombre. Y no solo eso, murió y vino a conquistar. Entonces, sí existe el infierno, pero no temamos el infierno. ¿Por qué? Porque existe la victoria de la batalla. Y estamos efectivamente en una batalla espiritual. Y ahora que hablas de batalla espiritual, Andrés, me parece muy importante hablar de cómo defendernos en esta batalla espiritual. Muchos de nosotros somos papás o somos responsables pues de la educación de personas más jóvenes y vemos que hay esta batalla en que
muchas veces los jóvenes la están perdiendo, se están yendo por caminos que no son, escogen el camino de la droga, escogen el camino de la prostitución, del dinero fácil, del sicariato, que todas esas son formas de ofender a Dios que pueden ganarnos el infierno. ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes se enamoren del cielo, empiecen a ver las cosas buenas? Bueno, ¿cómo los podemos guiar hacia allá? Claro, y no solo es una ofensa a Dios, es una ofensa a uno mismo. El pecado no solo es una ofensa a Dios, claro que eso es lo principal, pero es también una ofensa a uno mismo porque es quedarte corto, ¿no? Esas cosas al final no te satisfacen. Como dije antes, siempre el cielo existe porque lo anhelamos, siempre estamos buscando más. Los placeres de este mundo no son malos. El dinero, ¿sí? Estos $100 no son malos, son buenos. Es más, había dos santos que hablaban del dinero sin contradecirse, decían cosas contrarias pero sin contradecirse. No recuerdo quiénes eran, pero uno decía que el dinero era el estiércol de Satanás y otro decía que el dinero era el material de la construcción de la casa de Dios. Y, y tiene sentido porque depende de cómo lo ganas y cómo lo utilizas, ¿no? Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, depende. Igual, no solo el dinero, los placeres de este mundo, Dios los creó. Dios creó el gozo de sentir cuando te alimentas con algo que te fascina, un postre, un pedazo de carne. Es una delicia, es un manjar, pero existe la gula, ¿verdad? La gula es un pecado. Entonces, el placer en sí no es malo, el placer fue creado por Dios, pero el problema es que convirtamos el placer en un ídolo en lugar de un ícono. Un sacramento, al igual que los placeres de este mundo, son símbolos, son signos, apuntan hacia algo. Pero si tú te quedas en eso y no ves hacia dónde apunta, es donde está el error. Tienes que ver hacia dónde apunta. Cuando yo pruebo un pay de nuez, que me fascina el pay de nuez, y me lo como conviviendo con mis amigos en un restaurante, y es una experiencia maravillosa, me la paso realmente bien. Eso es una probada del cielo. En el cielo va a haber eso, pero al 1000%, mucho mejor, ¿no? Entonces, tenemos que entender los placeres de este mundo como algo bueno. Se vuelven malos cuando los usamos desordenadamente. Y efectivamente vivimos en un mundo caído, en un mundo desordenado. Desde el pecado original, el mundo está desordenado. Y las consecuencias, no castigos, es distinto. Castigo y consecuencia es distinto. Y esto sirve para educar a los hijos, ¿eh? Hay consecuencias de los actos, no necesariamente castigos, sino consecuencias. Las consecuencias del pecado original son la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, todo esto. Y el desorden que hay. Y nosotros, si vivimos una vida desordenada, pues obviamente eso está mal. Y eso sí, a veces no es fácil el camino ordenado. A veces es más fácil, como dices, convertirte en sicario, buscar el dinero fácil, la corrupción, buscar la vida loca, etcétera. Es fácil, porque sí implica un esfuerzo. Y sí es pero de eso se trata la vida, por eso es una apuesta. Y eso es lo que le mete el gusto a la vida y que no sea aburrida, porque vivimos en un mundo tan tecnológico, con acceso a tantas cosas, pero al final es aburrido. Aquellos que sicarios, ok, a lo mejor sienten la adrenalina en algún momento, pero luego no les satisface y están aburridos. Hoy con todos los videojuegos y los niños están aburridos. Con todos los programas en Netflix, antes tenías que esperar a ver qué salía en el canal 5, ¿no? Y ahora eliges y aún así no encuentras nada que ver. Vivimos aburridos, pero el cielo no es así. El cielo es increíble y la vida ordenada, aunque cuesta, ese esfuerzo hace que tenga la chispa de la vida. ¿No? Buscar el bien hace que tenga la chispa de la vida y es cuando viene la recompensa que satisface. A mí me gusta mucho cómo lo decía Fulton Sheen. Yo admiro muchísimo a Fulton Sheen, fue obispo en la Catedral de Nueva York, de San Patricio, en Nueva York. Está pronto a ser beatificado, aún no hay fecha, pero ya se aprobó la beatificación. Y es un cuate que salía, es un obispo que era personaje de televisión, en los años de los 50 a los 80. Él fallece en el 79. Pero él decía esta frase, entre muchas otras, decía, tú eliges, ¿qué prefieres?
primero la rumba a todo lo que da y después el guayabo, o primero el ayuno y luego el banquete verdadero. Tú eliges. Y créame, vale la pena primero el ayuno y luego el banquete. Somos libres de elegir. Nosotros somos libres de elegir. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Cuáles son las armas para las familias para poder ayudar a los hijos a elegir bien? Ok, ¿Cómo muy bien. enseñarles esa parte? Vamos a hablar de esas armas, pero para entender las armas tenemos que entender lo que es la batalla espiritual. ¿Sí? Sí vivimos en una realidad espiritual. Miren, aquí traigo un espíritu. Ajá, miren, aquí está. ¿Sí lo ven? Es transparente. Lo voy a poner aquí. Nada más, lo tengo encerrado porque luego es medio travieso. ¿Sí? Espérame ahí. Ahí traigo el espíritu. Y acá traigo, se los voy a presentar. Se llama Nada, el gran Nada. Lo voy a poner aquí. Nada, ¿estás listo para salir? Sal. Ay, creo que no quiere salir. Oh, ahí está. Oh, mira. Oh, déjame ver. Ahí sí, ahí está. ¿Lo quieren ver? Miren, un espíritu. Ahí está. Espérame, se me escapó. Ahí está. Oh, lo atrapé. Ahí está. Es un espíritu. Lo voy a guardar ya porque se me escapa. Ay. Ahí está. El gran Nada. Ajá. Más que un espíritu, parece un fantasmita, ¿no? Parece un fantasmita. Pero no, se los puse así para que entiendan que vivimos en una realidad espiritual. Los seres humanos somos cuerpo y espíritu simultáneamente. Somos como espíritus encarnados o cuerpos espirituales. Y eso no significa que nuestro espíritu está encerrado en el cuerpo, sino que tenemos una realidad trascendente. Tenemos inteligencia, libertad y voluntad. Eso es nuestro espíritu. Y hay una realidad espiritual en este mundo. En el paraíso de Dios es espiritual. Claro que tendremos nuestro cuerpo después de la resurrección, sí, pero hay una realidad espiritual y en el mundo también. Y hay espíritus buenos que son los ángeles y hay espíritus malignos que son los demonios. Y hay esa batalla, precisamente porque hay libertad. Y entonces tenemos que entender que Cristo es rey y nosotros somos partes de su ejército. Hay tres líneas de batalla en el ejército. Está la iglesia triunfante, que son los santos en el cielo, y con los ángeles y con Dios. Está la iglesia purgante, que son las almas en el purgatorio, que están purgando y que hay que interceder por ellas para que entren al cielo. Y todavía están en esa batalla purgando, pero ya tienen la victoria garantizada. Y estamos nosotros, la iglesia militante, que estamos en el campo de batalla, aquí en el mundo. Y tenemos que armarnos de armas tanto espirituales como armas materiales. Las armas espirituales, pues son el rosario, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, ¿no? La fidelidad en el matrimonio, los santos, la intercesión de los santos, y además la santidad es contagiosa, mucho más contagiosa que el COVID. Entonces, si nosotros leemos vidas de santos y estudiamos los libros que escribieron los santos y rezamos pidiendo su intercesión, hacemos novenas, por ejemplo, la novena a San José, etcétera, esas son armas espirituales importantísimas. Y yo creo que en familia se pueden hacer la misa dominical, familia, el rosario en familia. Hay versiones del rosario para niños. Una idea, por ejemplo, para niños muy pequeños, para enseñarles a rezar el rosario, en lugar de hacer el rosario completo, porque se les va a hacer muy largo, le vas agregando Aves Marías como van creciendo. Entonces, si son niños chiquitos, empiezas con una Ave María en lugar de 10. Y al año que entra ya son 2 Aves Marías en lugar de, ¿no? Y así poquito le vas metiendo una Ave María y ya no se les hace eterno y lo pueden ir rezando, ¿no? Y en lugar de las 10 Aves Marías metes una reflexión sobre el misterio que estás rezando. Así lo puedes hacer para niños pequeños, ¿no? Entonces, hay muchísimas armas espirituales, pero yo creo que la más poderosa es la Eucaristía, sin duda alguna. Cristo, Rey mismo, que yo creo que la Eucaristía es una luz. Es más,
la pureza y la gracia de Dios son luces. Hace rato hablábamos de la existencia del infierno. Yo leí este libro que se me hace extraordinario, de Peter Kraft, es el autor. Se llama Everything You Ever Wanted to Know About Heaven. En español, todo lo que quisiste saber sobre el cielo. Y dice algo maravilloso. Lo seleccioné aquí, se los voy a leer rápido. Está en inglés, pero se los voy a traducir. Dice, el fuego del amor de Dios, porque Dios es amor. Y el amor es intenso, es pasión. El amor nos incendia, ¿no? Cuando uno está enamorado, como yo ahorita que estoy enamorado, se siente el corazón encendido, se siente el fuego, ¿no? Y Dios, el fuego del amor de Dios, que es su esencia. Y no es como que va y viene como nosotros. El enamoramiento va y viene. Pero para Dios es su esencia y no puede apagar ese fuego. No puede apagar ese amor. Por eso muchas veces representamos al Espíritu Santo como fuego. ¿Ah? Llamas de fuego. Entonces, Dios es amor, que es fuego, el fuego del amor de Dios, que no lo puede apagar. ¿Ah? Es ese fuego el que tortura a los que están en el infierno. Definitivamente hay fuego en el infierno, pero es el mismo fuego del cielo, nada más que los que están en el infierno no son capaces de amar y ser amados. Son ajenos, están alienados del amor. Entonces el amor los tortura, porque el amor es una renuncia de ti mismo, es buscar al otro. Y lo contrario del amor es el egoísmo, la soberbia. Y la gente que está, las almas del infierno y los espíritus del infierno están podridos en su soberbia y en su egoísmo, y el amor los tortura. Entonces, repito, Dios sin duda alguna es luz. Es un fuego que si correspondes con el amor no te quema. Al contrario, brilla, te da calor. Y esa luz brilla para todos, como el sol. Esa luz brilla para todos, pero pues a los que no aman los va a terminar quemando. Y los que no son puros no los calienta. Si tú tienes una casa y una casa le da el sol, pero una ventana de esa casa está limpia, la luz entra a través del sol. Pero si tienes una habitación encerrada, donde no la has limpiado muchos años y ya se acumuló el polvo y la ventana está sucia, no traspasa la luz del sol. El sol brilla, pero no entra. Y lo mismo pasa con el alma. Se dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Y cómo vemos y cómo actuamos y cómo se nos ve el rostro a través de los ojos. Eso habla de cómo está nuestro espíritu. Si nosotros tenemos los ojos manchados por el pecado, porque estamos viendo porquerías, por cómo vemos a los demás, por cómo nos comportamos, pues obviamente si esa luz no entra. ¿Y qué pasa con el alma? Se vuelve fría, sola. Pero si los ojos están limpios, entonces entra la luz y en el alma hay luz de vida, hay chispa de vida, hay amor, está encendida, hay calor, está viva, ¿no? Así es como es la luz de Dios. Brilla para todos, pero ojo, ¿tú estás limpio o estás sucio? ¿Brillas, reflejas esa luz o la retractas, la rechazas? ¿Permitas que entre y vives puramente siendo luz para los demás? ¿O vives en la oscuridad del pecado? Andrés, y, y si me estoy sintiendo sucio, que no he alcanzado las expectativas, que no he cumplido con lo que Dios espera de mí, que veo mi vida como una cosa sin sentido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa luz de Dios que se ve como tan atractiva y tan bonita? Pues esa creo que es la experiencia que todos tenemos, porque no somos perfectos y somos pecadores. Y ahí me pasa constantemente justo lo que acabas de describir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Uno, no sentirnos solos y recurrir a Dios. Y ahí está la diferencia entre Judas y Pedro, por ejemplo. Los dos rechazaron a Jesús, los dos lo negaron, los dos se arrepienten. Judas le avienta las monedas de regreso, pero uno se condena y el otro se salva, y no solo se salva, se vuelve el primer papa, se vuelve
le dan las llaves del cielo. Y es la piedra donde Cristo funda su iglesia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Judas no se perdona a sí mismo, no cree que Dios sea capaz de perdonarlo, ve a Dios no como un amigo, sino como un castigador, que no lo va a querer. Y Pedro lo contrario. Pedro ve a Dios, lo reconoce como un amigo, como alguien que ama infinitamente. Se reconoce pecador, reconoce que lo que hizo está mal y no quiere volver a hacerlo. Sabe que es una ofensa, pero se reconoce débil y dice, te necesito y necesito tu perdón y necesito tu gracia. Y eso es el camino de conversión constante que tenemos que estar viviendo también nosotros. Si nos caemos, confiar en la misericordia, porque nos vamos a seguir cayendo constantemente, pero podemos ir mejorando, y de eso se trata. Santificarnos es un proceso. Entonces, número 1, no desconfiemos. Número 2, acerquémonos a nuestra arma espiritual, que son los sacramentos. Particularmente, lo repito, la reconciliación, lo más, en cuanto sea necesario. Si estás en pecado mortal, lo antes posible. Y si no, pues una vez al mes, por lo menos, o cada 2 meses máximo, para hacer tu examen de conciencia y reconocer las cosas que tienes que seguir mejorando, ¿no? Y la Eucaristía, la frecuencia de la Eucaristía, tanto la misa como recibir la comunión, en estado de gracia, obviamente, pero también la adoración eucarística. Ahí es la forma en que se puede vivir el cielo en la tierra, en la Eucaristía y en el amor. También vivimos una probita del cielo en el amor que tenemos con los demás. Entre dos esposos van viviendo su pequeña iglesia doméstica, es una pequeña probada del cielo. Y la adoración eucarística, sin duda alguna, es acceso a las riquezas y las gracias del cielo aquí en la tierra. Y aunque nosotros no lo vemos, ahí está presente en toda su majestad gloriosa y su divinidad el Rey del universo. Aunque no lo vemos. Y hay veces que ni siquiera lo sentimos. Hay momentos que estás en oración y son muy bonitos. Hay momentos que estás en oración que son dolorosos porque hay la noche oscura del alma, ¿no? Hay veces que llegas con problemas y cosas tan graves a desahogarlas ahí, pero luego viene la paz, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, esas yo creo que son las armas más importantes. Y quizás no tenemos que salir con todas las armas ya, vestidos como soldados. Vamos poco a poco. Empiecen agarrando el rosario, yéndose a confesar. Empiecen asistiendo con mayor frecuencia a la Eucaristía, rezando el rosario en familia. Poquito a poquito y nos vamos armando todo nuestro, ¿cómo se llama? La armadura, el escudo y la espada. Vamos agarrando uno por uno porque si no se nos va a hacer muy pesado todo, ¿no? Vamos empezando una cosa a la vez. Bueno, Andrés, creo que ha sido muy útil todo lo que nos has hablado y vamos a seguir adelante entonces en esta batalla espiritual, como tú dices, armados con esta armadura, siguiendo el camino para buscar a Cristo, Rey del universo, y lo saludamos hoy en su día muy especialmente. Podríamos hacer una oración de despedida, si te parece. ¿Me parece bien? Y rezamos un Ave María para que sea la Virgen María quien nos guíe hacia Él, que es la primera guía que tenemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Andrés. De nada, les dejo aquí mis datos de contacto por si tienen alguna duda o alguna información adicional. Esta es mi página, openmagic.com. Ahí me pueden contactar, ahí está mi WhatsApp, ahí está un formulario, mi correo, todo, ¿vale? Bueno, gracias a ti, Magdalena, un Ok, gusto. gracias. Hasta luego. Adiós.